intentar sentir un poco como toda la gente, pero por un lado, por ventura, normalmente tenemos equipas, torna más fácil para vosotros el tiempo, pero yo sé que puede ser interesante la primera vez. La primera vez, toda la gente vamos a ser parte de los ejercicios, ¿ok? Así hablamos, no podemos hablar mucho, ¿ok? Pero vamos a hablar. Por fin paramos, porque vamos a empezar. Tú, el señor, pero para ellos que ya he entendido ahora comiendo solamente queso, ya soy malo, pero un poco de la filosofía de chicos, ¿okay? Que es lo que más importante. Vamos solamente a simplificar un poco, hacer un poco, y después vamos solamente a trabajar con la estrategia de espera, nada más. ¿Okay? No da más tiempo, quizás un día para uno más tiempo para nada. Vamos a hacer también la estrategia de espera. Aquí somos los banquillos también para los 4, pai y zona 3. Vamos a hacer con es lo mismo, pero no estaba así. Con progresión de más simple, solamente hacemos con dos. Toda la gente va a hacer ataque, por tanto, si el ejercicio correr mal, es su culpa, no mío. ¿Okay? Toda la gente va a entender el ritmo que es necesario. Después vamos a hacer también con central, ya aquí primero empezamos con la punta, después hacemos central 4-2, después colocamos 3, después 4. Ya he contado con más depresa. Y vamos a ayudar todos también al proceso de la ayuda no ejercicio, ¿okay? Donde están las cosas, toda la gente hace parte de todo. ¿Okay? ¿Alguna duda? Me pregunten rápido y pues el tiempo que tiene que perder, pero vamos a ver si consigo dar 8 ejercicios. Hace mucho en tiempo, pero vamos a entender, ¿ok? Por tanto, sin pasar frío, intenten todos estirar un poco y si tienen con frío también vamos a intentar ayudar. No somos 15, somos 15, no es necesario todo ahora, pero aquellos que no ayudaron, pusiste ahora, hay como que la mano cierra. Sí, ¿listo? No voy, esto por favor. Ok, pero ayúdame aquí por favor, hacemos cuando va a sobrar en esta fase inicial personas, vamos a darlos adentro del campo. Debe estar ahí quietos, así. Estamos más próximos de todo. ¿Okay? No es todo. Quiero mi primera historia. No sé por qué mi intuición primera. La segunda iba a ser aquí, pero lixado. Pero, ¿quién es aquí? Vamos a colocar esto aquí. ¿Alguien quiere? Bueno a colocar. ¿Bien? ¿Tú? ¿Javi? Santi. Javi, jugador de Barcelona. Yo soy el Real Madrid por Mourinho y Ronaldo. Ahora soy anti-Real Madrid. Ok. Vamos a quedar aquí, voy a ayudar aquí, colocador aquí, por favor. 2 personas aquí para atacar. Una aquí, pero hay 4-2. Vamos a hacer los ejercicios. Ok. Vamos a empezar. ¿Quieres? ¿Voy a dar? Vamos a hacer. Descanso siempre fuera. Yo tuve una experiencia muy mala
con el entrenador cubano que se ha quedado en estado vegetativo, ¿sí? Ha ido embora de la selección y ahí ya me interesaba mucho porque estas cosas sencillas, muy importantes. Se quedó con 2 balones de la desmayó, ha picado completamente vegetativo en coma en Portugal. No ha entrenado más. ¿Por qué? Muchas veces estamos tranquilos, no. Estamos tranquilos ahora. ¡Bum, bum! Acabó para siempre. Foi muy doloroso para todos. Portanto, tem que cuidar siempre. ¿Ok? Portanto, fuerzas aquí, fuerzas aquí. ¿Ok? Tú aquí. Aquí va. Tú aquí a ayudar. Puedes secar aquí. No recebemos por aquí para estar dentro de ¿dónde está? Vamos solo, así de beneficio, vamos a adormecer un poco. Vamos a empezar con la piel de los chicos, ¿ok? De las chicas, que tenían la sensación que ahora, más chicas. Por tanto, la posición era 0, 0, 0, ¿ok? Más o menos, aquí, 0, aquí, 0, aquí, 0, aquí, ¿ok? Ahora vamos a hacer ese ejercicio con 4 y 2, con 4 y 2, y vamos a hacer una diferencia. Después ayudas aquí, vamos a hacer un ataque aquí, cerca, después hacemos. O si quiser, sem colocar aqui, lança, saltas um pouquinho para trás. Pode ser? Pode saltar? Ok. Pode saltar um pouquinho? Ok. Essas pessoas aqui são importantes porque, inclusive, não temos bons materiais, não hacemos. Muito atento aqui. Qualquer pelota, e corres, ok? Nós somos um pouco mais para trás, não estou aqui, solamente para organizar aqui. Te quedas aquí, las pelotas deben estar aquí, para olhar, tú tienes que colocar bolas en estos dos siempre, portanto, una bola, ok, siempre, coloca la primera bola, no pasas, no coloca a bola, se for difícil de precisión, ¿qué es precisión? Aquí, sí, ok, se el ataque por ali, ok. Se ele atacar, atacar, esto tem que funcionar, ok? Ok, organização de exercício. Segundo, vamos trabalhar aqui com 4 e 2. 0, 0, 0, abaixo 0, 2, posição inicial de arma na velocidade. Ok, esto es importante. Aparte de aquí, vamos a hacer o qué? Deja un poco más. También un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Lo que es importante en un trabajo de bloqueo, perdón de estar lo importante no es andar a fugir, es bater en frente, atacar en frente. ¿Por qué? Ese es un ejercicio muy emocional también. Es muy mejor para el entrenador cuando un jugador toca. Siempre la pelota con las manos, ¿ok? Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a colocar la pelota alrededor de espaldas, nunca para él, sino para aquí. Pero coge la pelota, ¿verdad? Aquí, atiras no muy bajo, yo quiero que detente.
rápido. No, aquí es solamente un paso y trabaja. ¿Ok? Portanto, vamos a hacer ese ejercicio con el grupo, toda la gente ayudando, nosotros ayudando siempre. Pero ahora vamos a hacer con mano, vamos a empezar a hacer con marcación mano. Que tu mano izquierda en la pelota, mano derecha en la pelota. ¿Ok? Pero postura inicial es muy importante. ¿Ok? Vamos. Eso. Vamos. Eso. Aquí empieza a ir la cosa. Eso. Vai. Oh. Eso. Mano izquierda en la pelota. Mano derecha en la pelota. Vai. Vai. Ok. Es importante aquí es la única diferencia de esta forma para cadetes y juveniles, que tienes espacio y tiempo para te colocar más del atacante, ¿ok? ¿Ah? Que interesa muy bien atacar con las manos siempre, parece que es muy aburrido para vosotros, pero tiene que ser así, ¿ya? ¿Ok? Más un poquito, va. Mano, marcación mano, marcación mano. Está saliendo muy temprano, ¿ok? Porque la salida temprana es buena con el ejercicio, no con el juego. Y cuando tú estás un poco más atrasado, es bueno porque creas un pequeño delay. Ese pequeño delay hace con que también con las bolas negativas, positivas y clamativas, el atacante no es capaz de ver tu mano tan rápido. Entonces es bueno ese pequeño delay y de una forma natural. ¿Ok? Vamos a hacer ahora con marcación 1. Marcación 1. Derecha en la bola, paso un poco más largo, paso un poco más largo, mano izquierda en la bola. 0-0-0. Posición inicial. Siempre. Presión para determinar. Sí. Opa. Sí. Pero esto acontece, entonces es bueno tener aquí un equipo que está haciendo muy bien, y tú haces el bloqueo, pero retorna rápido la posición. Esto que he hablado, no podemos dejar instalar el error aquí, ¿ok? Ótimo. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer lo mismo, pero cuando la pelota va para arriba, vas a defender un pie en la línea. Retornas, cuando va por aquí, pie en la línea, pero siempre en posición, no es así. Okay? Vai. Vamos. Pé en la línea. Vamos. Eso. Rápido con la derecha. Vamos. Esto es importante. Lo he intentado aquí. Tiene que dar ritmo, pero está dando demasiado ritmo. Tiene que dar ritmo, pero esperas que todas las trayectorias son puestas, ¿ok? Vamos. Izquierda, derecha en la bola. ¿Ah? Posición, posición. Ven la línea, perfecto. Más rápido, más rápido. Vamos, 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 vamos. Rápido. Perfecto, mejor, mejor. Va. Eso. Mejor, espera, tienes que mirar, ¿eh? Ok, no estaba en posición. Ok, ay, rápido, rápido, vamos. Ay, izquierda.
pasos, 1, 2, nada más. Rápido, rápido. Mejor, mejor, rápido con la red. Ahora mira las manos. Vamos, rápido, mira las manos después del colocador. Mira las manos. Ok, bueno. Puedes ir nuevamente aquí, tú. Vamos a hacer el mismo trabajo para centrado. Ok, 4, 2, hablamos de grupo. Solamente para mueve. Mueve o no, mueve. Centrado, ok. Así, gracias. Ok, posición principal. En espera siempre. Siempre en espera con chicos, siempre en espera. Ok, por tanto, pelota, manos. Y la pelota sale, después sales tú, no con la pelota. ¿Ok? Vamos. Muy interesante, rápido para la media. Rápido, rápido, rápido. Rápido por medio, rápido. Só empieza por llegar a la media. Ustedes no estaban mirando las manos, ¿verdad? No, no repararon. Estaba en medio. No hacer todo con experiencia. Aquí, cerca. No, no, en medio. En medio. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Rápido, medio, rápido, medio. Otro. Cuando llega al medio, pasa lo otro. Ok, otro que está cansado, por favor. Vamos. Ok. Posición, presión, más. Eso, manos del servidor, eso. Rápido. Bueno, posición. Puedes esperar más la salida, ¿ok? Otra vez las espaldas, otra vez aquí medio, pero ahí. Eso. Vamos. Ok, descansa. La izquierda que es que muera, oiga. Otra vez aquí. Primero. Con todo el respeto, si fuese mi jugadora, te estaba haciendo esto. Está metiendo el ritmo del ejercicio. Tienes que aceptar. El estudio se está usando mucho. Si no sientes la pelota tocando las manos, salen aquí tristes, ¿verdad? Ok, va. Girando. Listo, mejor, gracias, mejor, ¿verdad? Una presión. Una. ¿Por qué? Siempre ya estoy cansado. Esa que tenemos que estar. Aquí, vamos el brazo aquí. Concentración. La pelota un poco más alta para dar tiempo, ¿ok? Vamos. Es importante. Ok, otro. Listo, la pelota un poco más alta para dar tiempo. Ok, bueno, pronto. Esto trabajo individual con los juegos intensivos, como he explicado. Nunca sabemos de esto. Este trabajo individual, pero esto tiene mucho que decir, porque ustedes dicen, cuando era con la defensa, mucho tiempo, muchos pasos, reducimos pasos. Cuando era aquí, demora mucho tiempo, tiene que ser rápido. La posición, más tú, es alto, entonces dices, soy alto, no necesito, no necesitas, porque tú no estés más lento, ¿ok? La mano después, va uno, la izquierda, mecanizar, analizar, muy importante. Vamos ahora a hacer con 4 y 2, los dos por favor, otra vez. Ahora vamos a hacer o qué?
más tiempo. ¿Sí? Aquí. Ok, tú vas a atacar para allá. Ok, más distante un poco de eso, no te preocupes. Ataca. Alta, ataca. Ok, posición. Vamos a hacer lo mismo ejercicio. Ok, cuando llega un poquito más para acá. Ok, lo mismo ejercicio. Pues la bola para aquí. Ok, alta. ¿Qué va a acontecer? Muchas veces es los problemas de cuando las chicas que estoy aquí, no saben qué hacer. Aquí por aquí. Pero para adentro, va a atacar que cuando entra, acabó. Luego central se cosa aquí. Entonces tiene que hacer ese movimiento nuevamente, porque si no, lo central para un poco, aquilo que hablamos. Pero nada. Y lo central anda menos, pero mejor. Ok, vamos a intentar devagar. Medio minuto para entrenar. Va. Espera, se acaba la sala la pelota después de que salgas. Rápido. Para allá. Eso. Haz rápido, un paso. Vamos a entrenar ahí, a mecanizar. Esperas más y más rápido. Esperas más y más rápido. Ok, ahora. Esta cosa, até se familiarizando con este ejercicio, es importante. Bueno, es para ali, siempre, no es para ali, es para ali. Otra cosa, cuando lanzo la pelota, estás parado. Cuando voy a atacar, entras mal. Agora. Ok? Espera más, ela está esperando más. Ok? Otra vez. Otra vez. Vamos. Espera más. Ok, tranquilo. Vamos a colocar ahora aquí un central, cero. Puedes colocar o marquillo. Vamos, por favor. ¿Quieres venir aquí? ¿Ah? Ahora te preocupes. ¿Puedes ir aquí, por favor? Cero. Ok. Vamos ahora con los tres, ok. Colocador, toda la gente, para ti es más difícil porque estás de espaldas para él, pero siempre mirando. Y ahora, vamos a hacer libres en marcaciones la situación, mas siempre bola abierta es muy fácil. Pasa para la izquierda, pasa para la derecha, ok. Vamos. Rápido. Con defensa, Rory. Defensa tú. ¿Quieres volver? Claro. Vamos. Espera un poco más, da más tiempo, que la postura inicial. Vas a ver lo más mirando. Ok, todo lo mismo. Va. Mira la mano. Eso. Rápido. Vamos. Vamos a cambiar aquí, si no va a morir. No, que aquí, por favor. Aquí con ella. No, tú estás haciendo que me pare. Ahí va. Juega es que es muy elegante. Tu mujer va a venir a gozar. Vale. Eso.
Tanto. Perfecto. Más una. Más una. Perdón. Ok. Aquí que estamos viendo. Esta medalla está un poco mejor que punto de partida. No estás muy cómoda aquí. Así. Tú no vas a tener para así. Pasa un poquito no. Aquí. Pronta para y esta perna va a trabajar primero. Tú aquí. Y rápido por aquí. Bien. Esta postura. Otra vez. Vamos. Sale mirando al atacante. No lo piso. Vamos. Más rápido. Pegando con el pie. Sube más. Va. Eso es. Bueno. Más una. Para respirar. Es alto porque tú necesitas de esos siempre. Está siempre así. Y hablamos a comer. ¿Quieres un poquito más grande? No, deja acá. No, vamos a hablar un poco. Pronto. Esto te parece muy simple, pero la filosofía, después con marcación, en cuanto respiras, toca esto aquí por el medio. Vamos a hacer una marcación de mano, ok, pero puedes ficar aquí y acabamos con esto. Vamos a pasar para la estrategia pura de espera. Este parece simple, pero si tú no deseas instalar todos los test que funcionan, acá esto salir. Ay, profesor, no me gusta, no interesa, hay que salir, tiene que ser mecanizado. ¿Okay? Vamos a hacer solamente más una, marcación mano. ¿Ok? Mano. ¿Va? Rápido, de adelante. Ataque diagonal solamente. ¿Va? No interesa, la próxima vas a ganar. Vamos. Rápido, posición. Mira, vas a ganar la colocadora ahora. Ganó de colocador. Vamos. Mira, espera un poco. Vaya ahora. Otra vez. Otra vez. Mira, espera. Vaya. Ok. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué estás viendo ahora aquí? De forma simple. ¿Qué estás viendo aquí en nuevo central? ¿Dónde es que tenemos mayor eficiencia aquí? Por 4 por 2. ¿Qué hablamos? ¿Por qué? Aquella cosa que hablamos es mucho mejor para él, porque domina mucho más esto. Por tanto, no está llegando aquí mejor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero accesible. Haz aquí un poquito más a la izquierda. ¿Ok? Vamos a descer ahí un poco. ¿Ah? Vamos lá. Mejor, ¿ah? Yo lo sabía. Vamos. Rápido. Izquierdo, poco quiero. Vamos. Solamente una. Vamos. Vamos. ¿Lo has visto? Con esta pequeña cosa determinamos que él llegaba muy temprano aquí, damos un poco más de distancia, más cerca donde estaba llegando tarde porque tenía dificultad en mirar. Este también comenzó a ficar muy contento porque te voy a avisar, el ejercicio comienza ahora. Está frío, pero estoy tentando, está todo, pero eso tiene que ser como ritmo, como bora. Eso es muy aburrido esto, ¿ok? Voy a cortar un poquito. Pasar respirar. ¿Ok? Carlos, voy a tener agujetas hasta el jueves que viene, tío. Todo lo que hay, no No hacía tenía. tantos saltos seguidos desde el 2015. De pequeños, pensé que era diferencia, no hay parecer. Porque normalmente colocamos aquí para trabajarmos un poco más, porque normalmente, como he dicho, la perfecta es aquí, pero ya a otro nivel.
Pero ahora cuando la pelota ve aquí, es algo que vas a maquinizar sin esto. ¿Ok? Porque es imposible. Sí, sí. Tanto más, sí. Sí, sí. Tanto más que no cambia mucho porque cambia aquí para ver aquí. Entonces es un poco de estilo, un poco de opción. Tiene que estar aquí un poco, pero no arriba aquí porque el juego va a hacer o qué, muy constante. Nunca la salsa bola de aquí, vaya ali, ok, pero no puedes dar aquí a hacer esto. Porque si no vas a acompañar una posición de colocador, pero aquí va a dar una salsa. Por eso la espera es muy importante aquí, esperando, porque las pelotas son más tranquilas, más altas, pero tú estás hablando, se la colocadora llega aquí, ¿qué acontece? En alto nivel, estás viendo de espaldas, pero en otro nivel. Con la chica, andar aquí, pequeños acompañamientos aquí, no más do que eso, porque si tú haces esto, con una capacidad que no tienes de lectura, te vas. Se refería los jugadores 2-4. Si el colocador está aquí. Es más fácil llegar al 4. Si el colocador está aquí, es posible que quede más interior. Las avanzas hacia adaptación. Sí, ¿cómo adapto el que de todos? Si el colocador está lejos, simplemente me sigo quedando aquí o ya justo aquí. Porque el pequeño no va a llegar a la pelota. Si ela llega a mí, nunca vai a colocar aqui na pelota. Nunca vai fazer assim. Agora que existe isso vai colocar. Pero em Lucas, acredito, também não conheço muito, ok? Pero tenho uma ideia, pero acho que é isso que estás falando. A pelota não vai acontecer em curta distância, sempre. Portanto, temos que ajustar aqui. No. Si el colocador realmente está aquí o aquí, cambia. Claro. Podemos Ok, ya está. Porque seremos más grandes cuando está afastado. Pero aquí, está afastado, faz un paso para la derecha aquí, para esto y esto. Y los niños cambia esto. Malta, vai para allá, ajusta un poco. Pero también no precisa ajustar mucho, porque no va a ayudar en el bloqueo. Esta aquí no va ninguém va a hacer un bloqueo triple. Ahora, va a ajustar ¿por qué? Porque va a ser más interior o voy a jugar un tema más cercano. por eso que dice estos banquillos un poco más internos, ¿por qué? Porque normalmente acontece que estamos aquí, los jugadores ven por aquí, se quedan aquí. Por eso, rápido aquí. Yo prefiero esto, lo que ves aquí, que haces esto. Es más usual la pelota vir aquí do que ser interna. Y tú me dices, sí, Felipe, pero hay muchas colocaciones aquí, seguro, con los chicos. Pero es más, una perspectiva más ampla, es más fácil la bola vir muchas veces aquí do que aquí interna. Si tú vienes aquí, es para ayudar a tres, pero juegan muy poquísimo por tres. Dime cuántos de niños trenas en niños. ¿Cuántas veces juegan por tres? Casi ninguna. ¿Ah? Es de niños, tú también. ¿Cuántas veces juegan por tres? ¿Qué puedes hacer aquí? ¿Cómo tú ves? Lo que me dijiste. Ok, claramente juegan por tres, no existe segunda línea, solamente frente atrás. Y tú sabes, en principio va a dar mucho por lado. En principio, como las otras, vai jogar mucho por lado. Ela está aquí, sai aquí, más rápido, ¿ok? Es aquí, la misma cosa. Pero, dependiendo de las características, él no estaba funcionando bien veniendo de aquí. Entonces, pusemos un poquillo izquierdo, seguro fue un poco más fácil. ¿Es eso? Sí. Hace preguntas, ¿por qué? Y ya pensando en jugadores que tienen un poquito más nivel, el colocador se va allí y el central puede entrar aquí. Vamos un poco despacio, perdón. Ya pensando en un juego un poco de más nivel, sí. Ellos también pero más nivel. El colocador va a la izquierda. Sí, pero el colocador, ¿cuántos tres atacantes o dos? Tres. Y el central puede entrar o adelante o
¿cómo va a ser? Lo que dices es tu posición. Saltaste por un mismo sitio. Puede entrar con el centro o puede entrar delante del. Pero tú utilizas central, saltado. Yo no. Yo no voy a decir por qué. Porque para mí, pero no tengo experiencia de chicos o chicas de club. Se calhar es más fácil como una referencia colocar la pelota aquí. Para ti. Yo he sido formado desde niños. Aquí cerca de pasar del colocador. Ah, ok. Me pasaste la pregunta. Y quería saber. ¿Cómo marco el bloqueo? O aprovecho aquel de allá para marcar en caso de que entre frente a la pelota. Entonces, si tienes 3 atacantes, este de aquí está preocupado con él. Pero si el juego está aquí, va a etiquetar nuevamente del juego que puede pasar. O para la 2 o para la 4. En general, de lo central. Porque como él dice, no va a estar aquí, ¿eh? Sí, pero probablemente Sí. Por tanto, o uno se está aquí, él está ayudando aquí, ayuda aquí y da un paso diferente. Aquella cosa de diagonal no existe para los niños. ¿Es eso? Sí, Sí. ¿Cómo decido cuando el central contrario viene a 1 o si viene a 2? ¿Yo qué hago? Como Si central, viene a 1 está si viene a 2, puesto 4, se encarga de él. no estaba entendiendo. Pero esta fica responsable aquí, porque ese no tiene desplazamientos para hacer esto. Es decir, se encarga. Sí. aunque sean 3 ataques. Sí. ¿Entiendes? Eso. No, gracias porque estaba pensando que estaba hablando de todo ese Ahora bien, ¿ok? Por tanto, no sé si tienen más alguna pregunta de eso, pero yo no me paso. Era bueno si alguno de nosotros partiase un poco lo que hace normalmente en sus bloqueos como chicos. ¿Cuál es la filosofía que utilizan? Porque es interesante saber también, no solamente hablar de lo que lo hacíamos. Normalmente, ¿qué que vocês utilizam para marcaciones como chicos, el bloqueo? O chicos, chicas. Yo puedo contarles, los míos es el segundo año que juegan en federado y de táctica nos hemos adaptado un poco el sistema a los conocimientos que pueden tener y que están cogiendo. Entonces, básicamente, siempre salimos en espera y marcamos, porque las diagonales, porque en la categoría en la que jugamos tampoco se finaliza. Y lo que tú marcas como línea, nosotros lo marcamos porque para ellos es más visual. No están acostumbrados a las señas y para ellos lo que para ti sería esto, yo lo marco como esto. Es más visual para ellos. Se van a la varilla o dejan la varilla libre. Esto también que, ¿cómo se llama? Victoria está hablando es muy importante porque lógicamente yo he hablado en la comida, la experiencia de club de niños yo no la tengo mucha, porque es muy diferente de selecciones. Porque selecciones trabajamos a un ritmo mucho más alto, con otras necesidades, tenemos que preparar para otras responsabilidades, por tanto, tiene que ser todo mucho más rápido, con un volumen muy grande. Estoy tirando crédito al trabajo del club, porque lo que le he dicho a Manel, yo admiro muchísimo el entrenador de chicos de club. Preciso tener mucha capacidad, porque con muchas cosas que no tienen, muchas cosas que los chicos no quieren, vosotros hacer algo es muy gratificante, por tanto es difícil. Pero estaba preguntando porque la mano, lo 1, lo 2, no existe. Lo que existe, y Victoria ha hablado muy bien, es una referencia de cuerpo, ¿no? Pero sí que marcan, lo que pasa es que lo hemos hecho muy simple. Sí. Para que ellos lo vean, diagonal, línea, sí. Por ejemplo, nosotros cuando la pelota venía era una referencia corporal. Porque si tú decías, no, seguro que no hacía nada. Por tanto, era una referencia corporal. Por tanto, es importante
eso. ¿Era más alguna cosa? Era eso, ¿no? A medida que va subiendo el nivel, la técnica de lo que la primera vez que se aumenta la potencia y les cambias a lo que es el bloqueo. ¿Descubrís de esto o...? Lógico, tiene que, tanto más que hagamos. Lá te digo, si vamos a pensar en todo lo que es específico, lesiones, acá estamos hablando del peso del cuerpo, todo es importante, pero nós tenemos que simplificar todo por los chicos, ¿no? Los chicos tienen que tener visualizaciones de cosas simples, como tú dices, los brazos. Muchas de las veces salen aquí, es todo completamente, físicamente, técnicamente muy difícil de eso. Por tanto, importamos espacios y es preferible, ainda no sale de aquí, trabajamos de aquí para aquí. Aquilo que se ha hablado, yo solamente só puedo colocar aquí, aquela ayuda aquí. Portanto, son cosas muy importantes para simplificar la perspectiva de bloqueo. Por tanto, cuando hablas de brazos, este es un principio para empezar. Ahora, tú lo sabes con los chicos, por menos en las veces, no era así. Yo prefiero que empiecen esticados, mesmo mal, pero ya empiezan a hacer algo. La perspectiva es saltar aquí, no andar a hacer esto con los chicos, porque andar esto es lo que vimos en la televisión, no con chicos. Porque si nosotros vamos a enseñar a correr esto, va a ser muy malo con los chicos. Y en Italia, con las selecciones italianas, ellos pierden mucho tiempo con cositas pequeñitas. Entonces, ali es esto. Hacen ejercicio mucho más lento. Estamos hablando de selecciones juniors y juveniles, ya jugando en A2 italiana y A1 italiana. Por tanto, pero no pierden, todo más lento, aquilo que hablamos de positividad, más lento, pero hacer derecho. No consegue más simples. Por ejemplo, cuando yo estaba con dificultad, le tiramos, acabó. Es preferible acabar el ejercicio y cambiar más simples. Pero entendemos eso, pero lo que tú dices, la técnica de los brazos es muy importante. Llegar es, tocado, pienso que fuiste tú que me hablaste con la situación de llegar aquí. A muchos, y depende de lo libro. Los chicos, no voy a decir esto, no da la certeza, pero estaba hablando de un nivel diferente. Ahora, con los chicos tienes que simplificar. Para mí lo que interesa es lo más trabajo más simple. Lo de aquí es importante conseguir andar de un lado para otro muy tranquilo, cada vez más. Después ven primero el tren inferior, sentirse capaz y después el tren superior. Das más atención a eso. Pero ¿quién tú tienes que ya correr los brazos? Este aquí. Un paso para la izquierda, un paso para la derecha. Eso. Se no for o cada vez me ayudó, eu estava pensando lo contrario. Es que quer saber, porque si la cuestión física, los niños, dime quién tienes física. Entonces cuando vas a las niñas, estamos hablando de cuestiones físicas. Dime con los niños quién tiene cuestiones físicas até agradables. Los chicos. No, físicamente para conseguir hacer una cuestión técnica que tú pretendes. Son muy pocos. Las chicas entonces, ¿qué? ¿Tener chicas o chicos? No es mucho más difícil. La constitución corporal, tú no puedes ser una chica, estás un poquito pesada. Matas a la chica. ¿Es verdad o no? Y decir, ¿cómo decir esto? Pero la verdad, teníamos jugadores que el percentual, como tomar ese trabajo, no podemos. Teníamos un nutricionista que tiró comida, muy bonito, muy profesional. Los nutricionistas con la selección, la mayor parte de los jugadores comenzaron a desmayar en el entrenamiento. ¿Sabe cuál fue el remedio santo? Muy técnico, chocolate. Chocolate, energía. ¿Entiendes? Hay cosas que tenemos que cambiar. Yo creo que también para categorías básicas lo primero que tienes que trabajar es controlar el cuerpo y muchas veces los centrales en los desplazamientos de carrera no son capaces de frenar y arrollan en la curva. Entonces, para mí, o siempre lo he trabajado así con mis centrales, para mí es más básico que aprendan a controlar la carrera y no
volar, que cómo ponen los brazos al final es una cuestión de primero eso y luego lo demás. Muy bien. Porque trabajo individual es muy importante porque si tú trabajas más individual en estas situaciones, ya es necesario en otra más alto. Después nós estamos às vezes muito preocupados às vezes com o coletivo. Pero se tu trabajas como uma empresa individual, estas coisas, perdes muito tempo. Por uma forma natural, se vai complementar quando se juntam os três, porque já dominam os espaçamentos, a técnica, muito mais. E às vezes estamos a dar muito mais importância ao coletivo, dos três estarem ali, como o Carlos disse, do que individual. E isso é uma grande verdade. Te tiras muito mais rendimento. Ok? Pronto. Vamos agora que já estão descansados. Maravilha. E vamos fazer agora. Vamos fazer agora um pouco de, como se fosse a sessão perfeita. Vamos ter dois ali, dois aqui. Vamos passar aqui no desses de trabalho. Puedes atacar, não puedes atacar, pero no. Es destro o esquerdino. No puedes atacar. ¿Sí? Ok. Aqui, por favor. Vamos a hacer então. Aqui já colocamos. Ali eu vou atacar. Agora eu vou só atacar. Quem pode atacar ali? Aqui, por favor. Graças. Agora já estamos fazendo. Vamos lá? Não, aqui tu não necessitas disso. De pelota. Exatamente. Vai estar sempre com o braço armado. Pero, o que vas a hacer? Vas aquí en centro. Aquí ahora estamos dejando un poco el treino de más pequeño. Ahora estamos entrando en entrenamiento más de centro. Aquí lo que hablamos, tenemos 3 atacantes, 2, 3, llamada 1, ¿ok? En posición, vamos a trabajar solamente con central, ¿ok? Vas a mirar aquí, posiciona, ataca siempre por aquí. Por tanto, salí por favor, es siempre aquí. Ya no sabes que no voy a atacar aquí, pero cuando pones pelota para él, salta dentro de la diagonal. No necesitas de saltar mucho, no necesitas. Se abre la pelota por lá, faz lá no turno. Ok? Vamos lá, agora nós vamos no central. Te prepara aí, outro central, tá? Sim. Ok. Volta ao centro. Vamos. Ok. Puedes. Ustedes estão jogando. Ok? Vale. Já está aí armado, tá? Vamos lá. Ok, não há problema, ó. Essas são dificuldades. Isso, ataque na diagonal, isso. Vamos. Estamos mecanizando ainda no primeiro minuto, vá. Tocou, é importante. Vamos cambiar agora outro tipo de central. Ó, agora vas pensando no que tienes que mejorar aqui, ¿eh? A postura. Más rápido, no interesa, no precisa de ser saltar mucho, vamos. Rápido, quita el colocador. Listo, tocó, interesa, no saltó mucho. Listo. No hay necesidad de la pasta. Ok. ¿Sí? Por tanto, primera cosa aquí, es normal, los jugadores cuando no llegan a la pelota quieren facilitar el ejercicio, pero no podemos dejar de facilitar sabiendo que es posible. Lo que vimos 4 veces los dos jugadores diferentes, saltando muy poco, pero la pelota tocó y dio. ¿Lo que quiere decir táctico? Táctico, normalmente los jugadores están aquí, vão alocar, pum pum, e eu esqueço, agora te voy a resolver, ¿no? Y después sale de la situación táctica y la equipa pierde todo, ¿no? Hay que tener paciencia para esto, principalmente entrenamiento en esto, ¿está bien?
Vamos lá, tú. Uma hora. Tú, mejor aquí la posición. Eso, rápido, va. Rápido. Perfecto, va. Vai eu ver un poco a jogar último segundo, va. Rápido. Eso, rápido aquí. Vamos, no quieres ser como mejor. Vamos. Eso. En bajo, eso. Ok. Dentro daquilo que falamos aqui, o que ele pode mejorar aqui? Uma coisa muito sencilla. ¿Cuál es el primer ataque que puede acontecer? ¿Qué puede acontecer? Por aquí, ¿no? Por aquí, referiendo a lo central. Recuerden la posición de los brazos. Los codos bajos cuando es positiva. Estamos entrenando la extensión perfecta. No es así, pero aquí. Esto. Espera. Cuando voy para lá. Pero de aquí para aquí ganamos esto. Es totalmente diferente. Otra vez. Aquí es mejor. Vamos. Mañana duermes. ¡Ay! Sigue. Este trabajo va a acontecer mucho. Vamos. ¡Ay! Perfecto. Ahí para colocar. Transición. Vamos, rápido. Esto, rápido aquí. Mira la mano izquierda ayudando. Perfecto. Vamos. Hop. Vamos. Más uno, solamente más uno. Perfecto. Otro. Vamos. Otro. Siga. Bater un poquito más fuerte ahora ahí. ¡Ay! Perfecto. Va. ¡Ay! Muchos pasos. Izquierda para lá. Vamos. Eso. Vamos. Rápido aquí. Perfecto. Ok. Empezamos a ver que aquí es posible llegar aquí, No hay problema si vosotros, alguno de vosotros no concorda con eso, pero es así que tengo vivido. Es diferente si te ves cómo funcionas aquí aquí con esa llamada 1. Acompaña, siempre. Acompaña que opción, un poquito de opción y bloqueo, a directo. Lo mismo. Sí. Pero sí, perfecto. Pero aquí tú no obligas a saltar mucho, ¿cierto? Seguro. Por tanto, esta filosofía también es universal. No es necesario. Una vez tú saltaste esto, hay batido por aquí. Puede dar una defensa, una transición. Por tanto, ¿por qué se puede para saltar poco? Si saltar poco, ainda puedo. Vamos solamente a hacer un poquito más a la izquierda. Un poquito. Pero atacas un poquito también para atrás. ¿Ok? Así está bueno. No quiero nada. Hacelo. Vamos lá, otra vez. Vamos lá, vocês são os dois jogadores que eu contratei. Vamos. Siga. Aí. Comece a posição mais embaixo. Vamos, isso. Não para manos más arriba. Rápido, vamos. Solamente más una y vamos a cambiar. Perfecto. Ok, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio. Ok. Pero vamos a hacer ahora con ayuda. Digamos un poco más aquí. ¿Puedo? Aquí, eso. Ok. Vamos a trabajar solamente este complejo aquí. Vamos a hacer en espera también, porque con 4 y 2 jugamos en espera, siempre.
a no ser por estrategia, ¿ok? Lo que van a hacer, y arma los brazos, van a pasar. Yo estoy aquí, ¿ok? Estoy viendo aquí, bola perfecta, ¿ok? Ayudo, lectura, acuérdense de esto, que es lo más difícil aquí, es la lectura que tengo aquí. Nunca voy a fuego, nunca. Por estrategia, espero, pero si la pelota fue para arriba, para abajo, yo salto. Con la experiencia, nada más tengo más lectura, pero inicio la regla es, pase adelante, salto, ¿ok? De aquí, toc, toc. Vamos a hacer un poquito más difícil, mano, ayuda, mano, lectura, ayuda, mano, vamos lá. Eso, va. Ustedes van con ahí. No, solo aquí. Va. Yo sé que estás peleando por él, ¿verdad? Vamos. Mucha concentración. Mano, vas te quedando aquí. Tienes que abrir más, ¿ah? Claro. Mano en el primer tiempo, va. Las manos. Vamos. Ayuda. Obviamente estamos aquí haciendo un ritmo muy bajo, pero duplica, triplica en otro panorama, ¿verdad? Vamos. Solamente vamos solamente a trabajar esto aquí. Primero tengo lectura con mano. De chicos, no haces con marcación, como tú dices, que no lo haces con las reglas, pero para empezar a entender lo que es la ayuda. Por eso estamos hablando de un nivel más alto. Bueno, ok. Vamos. Eso. Eso. Ayudas con la izquierda. Pasador, estás espectacular. Otro. Estabas con un pequeño olvidado de ti, ¿eh? Manuel, ¿quieres hacer un poco? Exactamente, a no ser por esta de lectura o espera, estamos hablando de espera, él tiene que ayudar, siempre. Si tú ves que tu estrategia tiene que saltar con es diferente, ¿ok? Otra vez, tenemos que pensar lo que tú estás haciendo. Pero es eso. Aquí estamos simplemente a mecanizar la base general de la espera. Colocar que es difícil, mal siempre la cosa, porque lo que estaba haciendo esta mi amigo, aquí. ¿Cómo te llamas? Jordi Alba. Oh. Sí, igual. De aquí, tú estás siempre anticipando. Este es un error muy difícil de tirar porque la cabeza, como está preparada para hacer las cosas, quiere anticipar aquello que no conseguía hacer. Por tanto, ustedes se recuerdan ali un vídeo que yo he hablado que estaba aquí, la pelota, un ejercicio de Lucão. Estaba solo en la red haciendo, no brasileño. La pelota salió de las manos y él estaba parado. Solo después de que él se marchó. ¿Por qué? Llega a tiempo. Lo que tenemos que hacer, no llega hoy, no llega mañana.
pero tú vas a preparar eso de varias formas, físicamente, técnicamente, hasta que entiendan, porque si no, o atleta dice, es imposible, no voy a hacer. No, vai, calma. Abri com a italiana, não conseguia, é impossível. No exercício seguinte já conseguia. Então é tudo mental. Vamos lá. Gracias. Solamente você queres cambiar esta perna. Eso. Pasa, es eso. Toma ahora. ¿No quieres ser mujer y jugar una equipa mía? Aló, muy bueno. Aló. Pero tú vas a mirar, vas a contar cuántas veces él se olvida de mirar las manos del tocador. Otro ejercicio que vosotros pueden hacer es tiene alguien, por ejemplo, este jugador está evacuado, pero no está ahí a espera, ayudar en el entrenamiento. Y digo, Antonieta, es para aquí, cuántas veces ese ejercicio, combino solamente con ella, porque se voy a avisar, y como él ha colocado esto para no colocar, ¿no? Me encanta, ¿eh? Ahora, está aquí, ¿cuántas veces? ¿Cuánto, Antonieta? Solamente miró una vez en 100. Es un amigo que está diciendo, no es lo chato de entrenador, es lo amigo. Por tanto, un amigo que se entiende con lo diario. Pero es importante para que él está entrenando, a ver, se va a quedar que la próxima va a tener que estar muy interesado en eso. Es importante para toda equipo perceber que no está a decir eso. Por tanto, vas a ver, tú y tú, después hablamos. Vamos a. Sí, vaya. Un poquito más de ritmo. Ritmo de ¿no? Espera un poco más aquí. Dejamos pasar. Va. ¿Cuántas veces? Es tu amiga, es la amiga. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta aquí? Estamos hablando de trabajo muy sencillo. Hey, vamos a preguntar. ¿Nada para preguntar? Ok, me ayuda ahí, por favor. Vamos a pasar todos por aquí. Lo mismo trabajo ahora. Miras ahí. Eso aquí en ese trabajo. Ahora temos aqui todo, porque está tudo estruturado. Aí são as aqui, primeiro uma fase que hacemos aqui, podemos fazer aqui, porque aqui trabalhamos chamada 1, ou chamada 2, e fazemos para 2, colocar, ajuda a colocar. Aquí podemos trabajar al mismo tiempo con otro colocador más aquí, ¿okay? Aquí se trabaja una mitad, otro colocador es un poco fuera de normal, pero te adaptas a esto, lo que interesa es trabajar esto, desplazamiento, aquí, cuando aquí es o 7 o 4. Por tanto, vamos aquí, un jugador diferente, otra vez. Ok, aquí voy a atacarte. Bueno, para atacar fuerte, otra vez no hay problema. Ok. Después ahí. Ok. Aquí otro jugador. Quiero quedar duro ahora. Aquí, ¿puedes dar? Por favor. Bien. La posición, ok. La división va. Ok, agora, la cada división, por ventura, se vos gustar la división de los, es importante el entrenamiento para precarizar nosotros colocar aquí, porque así un jugador para uno posicionado, sin decir nada, soy 2. No, son 0. Es todo totalmente diferente. Después, aquí consegue tener varios coordenadas en el juego. Por tanto, ¿qué vamos a hacer?
4. Larga la pelota. Ok. Mira, te digo un poco más aquí. Aquí, exacto. ¿Consigues? Puedes llegar más. Sí. Ok. Por tanto, la misma cosa. Lo que vas a hacer aquí, posición. Eso, lo vamos a meter aquí perto de ti. ¿Tá? O delante, o diagonal, o mira de tirar. ¿Ok? ¿Va? Vamos a ver. Sigue. Mira si como colocador. Vamos. Sí, diagonal. Posición 2. No central. Ayuda. Y 4. Ayuda y 2. ¿Ok? Vamos. Ahora aquí, voy a hacer una pregunta que es interesante, ¿no? Para encontrar la siguiente línea diagonal. No, aquí vamos a empezar eso. Y ahora me dice ayudar. Metura, o vascar, o satascar. Vas a ayudar, eres jugador de 2. ¿Ok? Vamos. Siga. Vamos, hay que avisar. Vamos. Rápido, un poquito más rápido, claro. En medio. Perfecto. Él te está peleando contigo. Ok, ¿vieron? Esto va a acontecer mucho en el juego. Por tanto, tenemos que mecanizar mucho esto. Bueno, vamos. Dime. Aquí, no inicio tenemos que parar mucho para corregir. Vamos más, un poquito más alto, solo no tiene tiempo. Está triste. Tiene que sentir la pelota. Vamos. Ahora más feliz. Vamos, posición. Tocó. Me interesa. Vamos. Puedes girar un poco. Perfecto. Vas a salir del colocador. Bueno, mira. Duda. Pregunta. No. Ahora vamos a hacer este marcación. Solamente para entender la dinámica aquí. ¿Ok? Con marcación, tú después vas progrediendo con marcación, dependiendo de las que haces. Se hace de tu victoria al lado, ahora todo un nivel. Este es un nivel más alto. Tú con nombres, ¿quieres colocar más alto aquí? ¿No quieres ser más nada? No sale de esto. Ahora hay que realizar. Vamos a ver un tipo de jugador. Vamos lá. Posición 1. Vamos a intentar tu ahora. Vamos lá. ¿Por qué? Pero, ¿has sentado? ¿Estás dando un gesto que es complicado? David está haciendo que às vezes é complicado para a equipa dele. Quando é fácil, 7. Quando é 7 e fácil. Tem sempre dificuldades e sempre muitas soluções para dar. Pero temos que ver o que dá. Qual é a tua grande dificuldade com o jogador? Quando se coloca aqui adelante e não chega a la fácil?
cerca. Si estás a la luz aquí, ¿Cuántos que con calor? ¿Todo eso? Ningún problema. porque el tipo es un desnivel medio bajo en la tabla, pero con colocadores rápidos. Tudo bem. Pero es un problema. Porque por estudio detectaron, ¿no?, que con este es un problema porque cuando es, eso es como entiendo lo que va, como entiendo lo que va. Nosotros pequeños, es una cara, una confusión, no queremos ayudar y no podemos. Por tanto, tenemos que optar. O estamos delante porque es bonito, porque es base, o entonces vemos para hacer. Y o ayudamos na diagonal, o te queremos para central. No temos outra hipótese. Y hacemos aquí otra cosa con la central. Se juega aquí perdónenme, pero no puedo usar palabras es jodido para hacer esto. Un poquito más a la derecha, pronto para ayudar los problemas que tenemos aquí. ¿Dónde es que podemos solucionar también ese problema? Aquí, en la defensa. ¿Por qué? Tiene una colocadora, a mejor colocador de África, pero muy grande. Hacía unos 7 canones de Branca de Nieve, pequeñita. Está jodido eso. Cuando vivía como la... Ahí yo no puede ayudar, yo no quería hacer. Te quedas aquí, te quedas aquí. Pero también funciona un poco como el servicio. Jugaba junto aquí para acabar. Otra cosa que se puede... Juegas junto aquí para acabar este problema, que es un gran problema. Mesmo que o ataque grave, o que vai acontecer? Esto en la playa funciona mucho. Aquel servicio de Skyhawk tiene una razón, no es solo para criar aquí, te vaya. Se no me invade ese MVC, O que é claro, quando tu colocas, eu vi uma pareja que da Lausa e o professor, que era Roger. Rogers, estaban perdiendo con dos brasileños que han ganado, que han sido vicecampeones olímpicos, pienso que era una simpatía medio Schwarzenegger misturado con Stallone. Era muy grande, pero no era muy técnico, no físicamente. Estaban ganando, muy tranquilo. El Rogers va a servir, perdiendo, no tenía más nada, tenía tirado todas las cartolas. ¡Pá! Recebiu mal. Pero esto de recibir mal te va a cortar todos los times naturales del ataque. ¿Qué va a acontecer? La Lausa, que boca muy tranquilo, mata con una situación como o servicio oculto. Por ejemplo, normalmente las ataques solamente analizan los servicios para las peores. Pero si tú haces un servicio más, que lo llamo en francés, a soleil, tirado para el sol, este jugador está aquí, en vez de recibir un gol, es obligado a ir aquí, pierde los timings todos, entonces partida de aquí. Esa es otra cosa, servicio, si puedes ayudar un poco más, porque como los centrales somos los que tienen mejor lectura. ¿Por qué? Para mí, yo respeto mucho los centrales, ¿verdad? Saltan siempre y los jugadores nunca pasan, conmigo tiene que pasar. ¿Por qué? Es que está librando el total del juego, porque si tú
La base es aquí.
En serio. Yo estoy en estrategia, estoy aquí. A ver un poquito más. Eso. Yo no te voy a acusar, yo no te voy a acusar, pero menos aquí. Tienes que tocar. Ahora, si tú llegas aquí a 1, 2-0-1, pues acontece mucho eso de juego. ¿No veo? Pero acontece. Sí, sí, sí. Principalmente cuando apoyamos la lectura, walking, reading, que tú, este es un perspectivo, por eso que hay que estar aquí la fotografía de pero se combinan. Son jugadores, son aquí diferentes que sentimos a mí. ¿Ok? Porque es importante cuando un entrenador no necesita de ter sido jugador. Pero me perdono, que no haya jugado, pero es muy importante. Es muy importante porque tienes una sensibilidad para momentos que no son escritos en libros. No son escritos en libros. Porque es que a mí no te dice, no, ignore, no corres, porque la experiencia te dice que no da. Pero la acabado aquí, abre un poquito de defensa. Pero, no es más bajo que coloca bien. Vai haver un problema de altura. Aquí, por favor. Coloca aquí. Por exemplo, vas a hacer una marcación 1 o mano, muy parecido. ¿Okay? A un brazo. Ese es siempre, esta distancia. Primera paralela. ¿Ok? Vamos a imaginar que marcas las manos. Levanta la mano derecha. Encima, un poquito más para la derecha, ya estás colocando. ¿Ok? ¿Qué acontece? La estrategia de la mano, el hombro, pero como tengo un bloqueo malo, o la llave puede ser un problema para aquí, porque estadísticamente la pelota está aquí. Por tanto, ¿qué? Pequeños pasos, porque normalmente hacemos errores fundamentales en la defensa. La pelota va para allá, ven para acá. La pelota va para allá, ven para acá. Pero esto no es la realidad. Para empezar con los chicos, okay, todo bien para entender la dinámica. Pero yo no me gusta que se anda mexendo mucho. Pequeños pasos. Llega, porque yo con este pequeño paso, ¿dónde llega? ¿Por dónde llega? Pero con la defensa ahí, un poquito para aquí, pero mirando siempre. Por eso es que a mí no me gusta venir aquí. Porque estás defendiendo aquí, más arriba. Cuando esta estrategia, estoy aquí, fico siempre en un limbo, eso que es lo mismo. Ni es preto ni es blanco. Anda aquí siempre. Vaya a defender arriba. Lo más difícil de la defensa de voleibol son ¿dónde? Las diagonales o las paralelas. Las paralelas. Por tanto, estoy aquí, voy a defender una bola difícil. Posso tocar, pero voy a dar una bola de transición muy segura para contraatacar. Há um lema em um deporte, principalmente em voleibol, que é assim: tu dás amor, recibes o quê? Amor. Amor não. Fuerte, das muito amor. Pum. Das muita felicidade, mas a recibir amor. Portanto, é que esta forma de pensar de voleibol tem que ser assim. A mim não me gusta ver. Las chicas es todo mundo. Conmigo yo me quedo loco. No hay regla, no hay una amorti fina. No hay, porque van a entrar importante. Por tanto, aquí puedes correr la defensa. Y aquí no hay más nada a hacer. O entonces poner un tenis con una zona muy grande de correr. Y yo colocaba el puesto. Se la misma vez, la pelota que sale de 3 para el 7 y 4 de cancha. Ya intentaste Y no pasan aquí. intenta esto. No sé si lo intentaste. Intenta la misma estrategia del central.
¿Entiendes? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No es un ataque muy alto, te ayuda. Y eso tenemos que intentar muchas cosas. Por eso que digo, si sabemos muchas cosas, vamos intentando. Sabemos uno. ¿Ok? Por tanto, vamos a hablar, vamos a hacer un poquito de set de alta con muchas cosas. Carlos, ¿cuánto tiempo tiene? 20 minutos. Gracias. Gracias. No, también tengo que acabar temprano porque los jugadores que contrataste, a ti que tienen 800 años. Te regalé 5 minutos, ¿eh? Oh, son auténticos dinosaurios. Pero bonitos, con pelo muy bueno. Utilizan creme de L'Oreal. Vamos lá, otra vez, va. Vamos a intentar hacerlo mejor, va. Vamos a hacer aquí, parece que vamos a intentar. Con ánimo, con ánimo, con ánimo. Aquí, vai ser um pouco mais rápido, va. Del brasileño que estaba aquí, saltó con un paracelo. Marisa, que no vi eso. Ahora, aquí, vamos a hacer algo con un tipo de jugada.
más gran dificultad que estamos teniendo para elaborar el ejercicio, pero conseguimos ver que estas personas aquí no son personas diferentes, hacen parte del entrenamiento. Y gracias a vosotros que están teniendo un ritmo muy bueno aquí, el ejercicio se consigue hacer. Por eso es que es importante colocar los jugadores aquí, porque los jugadores comienzan a ficar cojos, se no hace nada y toda la gente mirando. Hey, necesito de ti. ¿Ok? Entendiendo esto, vamos 10 minutos y vamos ahora a hacer, pues colocamos aquí 3 personas aquí para buscar, por favor. Soltamos aquí. Vamos a hacer las pelotas que están en el coche y acabamos. 8 minutos. Por ejemplo. Ok. Por ejemplo, 5 minutos. Ok, vamos a hacer ahora aquí. Están bien. Aquí. Vamos a hacer 2, 0, 1. Lógicamente que sea todo muy rápido. Lleguen aquí todos. Ahora vamos a hablar aquí todos. Las reglas. Podem mirar por aquí, la regla. Ahora estamos a hacer un complejo con toda de espera. Dividen, toda la gente sabe la regla. Vamos a confirmar cuál es tu prioridad. ¿No consigues ver? Bola para adelante, saltas. Saltas. No para lá. ¿Cuál es tú? En espera. En diagonal. Y tú. Comienza a pasar. Empiezas aquí. Cuando la pelota llegando al colocador, pero siempre mirando aquí, pronto por aquí, por eso es importante aquí, y para mecanizar empezamos siempre con eso, después tiramos y hacemos esto dentro de la línea del juego. Vamos a intentar aquí, vamos. Diagonal. Cuidado aquí, vamos para atrás. Diagonal. Siempre diagonal. ¿Y alta? Te vas, yo que doy el ritmo al ejercicio, ¿ok? Y tú lanzas la pelota. Espera, yo que doy. Mira. ¿Ok? Espera. Llamada 1. Paró. ¿Puede tardar una persona? Perdón. ¿Puedes picar ahí, por favor? Gracias. Tente ver algo dentro de las expectativas está saliendo algo. A ver. ¡Aló! Estás llegando muy pronto al bloqueo por allí. Después solamente de la pelota llegar, cuando está llegando al colocador, tú haces eso. No puedes, la pelota está saliendo para la recepción y tú ya estás moviendo. No. ¿Ok? Porque no te olvides que el jugador está haciendo un movimiento. Puede vir por central de 4 o puede vir de 2. Y eso es importante. Eso debe dar calidad. Exactamente. Perfecto. Vino aquí, bola para adelante, saltó. Después muchas cosas no es necesario, pero este lo hace.
va. Tengo una equipa que solo quiere lo bueno, la bola perfecta. Si pone un poquito más, desisten todos, ¿no? Vamos a poner a todos atrás. Oh, no se olviden la regla principal del bloqueo. Toda la gente salta. Exactamente, con defensa, con defensa. Central, estás demorando porque estás en una perspectiva muy alta. Un poquito, interés. ¡Aló! ¿Qué está aconteciendo aquí? La Victoria ha hablado contigo que cuando la pelota llega tienes que dar un paso a la derecha. Ha hecho la primera vez, la segunda y nunca más la ha hecho. Es un trabajo colectivo, ¿entiendes? Así, coloca la pelota del marcador, por favor. Otra vez, un poquito más alto. Ok, va. No haces así, hace devagar, estás haciendo lectura. Este papel por aquí parece de maluquinho, faltando. No, la pelota nunca va a ser para adelante. Ela tiene que saltar. Porque después, si este jugador se mecaniza saltando, es cansativo, pero estás ayudando. Porque si pura estrategia comenzamos a perceber que el colocador juega medio delante, con esta mecanización de mucho tiempo, pasa de aquí para un poquito más a la derecha. Y este puede hacer lo mismo. Entonces, este comienza como más al lado, comienza a ser una prioridad más de ayudar aquí. Este también juega para una batuta más de pipe y 4. ¿Estoy entendiendo? No estoy complicando, pienso que no. Pero estoy entendiendo estas pequeñitas cosas. Otra vez, creo que hay los dos. ¿Sí? Tú pasas para el medio, tú pasas para la entrada, tú pasas para la salida. Ven para aquí, tú. Felipe, pero una pregunta, ¿este ajuste que has hecho ahora, en qué caso lo harías? Yo lo haría No, el caso, primero tiene que estar muy bien cuando tú sabes eso, si por ventura o colocador jugar medio delante, tú haces una lesión, dos jugadores. ¿Ok? Vale. Aquí que tenemos que hacer, central. Hacer 1-0-2. Estamos en lo que antes tenemos. Más 3 pelotas.
Quando um computador me pergunta isso, sabe o que eu penso? É como que diz, me olvidei, tenho que defender? Claro, todas as vezes de quem? Claro, não? Vamos! Queria te dizer uma coisa. Já não necessita dizer. Vamos. Última. A defesa, óbvio. Te olvidaste, mais uma. Última. Esta é a adaptação que você está fazendo. A adaptação que você está fazendo.